Les confieso que pensé que lo sabía todo sobre el invitado de esta noche, sobre todo porque he seguido su carrera por muchos años, ya que mi admiración por él y su trabajo en Puerto Rico, en el teatro, en el cine, en la televisión, ha sido de muchos años. Sin embargo, en las notas que me entrega Eugenio hoy encuentro algo muy interesante, que nuestro invitado estudió a los 17 años con una de las grandes maestras de todos los tiempos, una maestra que recién yo descubro en un libro que se acaba de publicar en Latinoamérica sobre su encuentro con el método de actuación de Stanislavski. Y la maestra en cuestión es Heidi Krila y el invitado es Axel Anderson. Axel, bienvenido. Gracias. No sabía que tú sabías de Heidi Krila, mira tú. No sabía nada hasta que descubro ese texto. Sí, fue mi maestra y casi mentora, diría yo. Es extraordinaria, porque Sí. por primera vez yo encuentro un maestro latinoamericano de la dimensión de esta señora. Esta señora no era Bueno, sí, latinoamericana. pero que trabajó en Estaba en Latinoamérica, Buenos Aires, sí. Ella era austriaca. Austriaca, sí. Había trabajado mucho en Francia como actriz. Y fue maestra de muchos actores en Buenos Aires, en la Argentina. Ella es una eminencia, qué sé yo, en Buenos Aires se habla de Heidi Krila como se habla de Strasberg en Estados Unidos. Correcto, y en el texto que estoy he estado leyendo sobre ella, que es sobre Stanislavski, por supuesto, la actuación de lo que propone Stanislavski a principios de siglo sobre la actuación realista o naturalista creada en el Teatro de Arte de Moscú. También me hizo recordar, ahora que tú me das el dato sobre Heidi siendo austriaca, al gran profesor nuestro Ludwig Sayowitz, que fundó el teatro de la Universidad de Puerto Rico. Casi Dicho sea de paso, no era su verdadero nombre. Ajá. Heidi Krila es el nombre que ella se puso, porque en Francia creo que decían Hedwiges o Hedwig Krila. Hedwig. Krila. Y ella realmente se llamaba Hedwig, nombre alemán, Schlichter. Schlichter era su verdadero apellido, mira qué cosa, sí, era un seudónimo artístico, pero que utilizó el resto de su vida. Yo conozco otra gente que ha hecho eso también. Ah, sí. Uno está al lado tuyo. Axel, tu nombre, Axel. Y mi nombre. Tu nombre Sí, yo tampoco me llamo sufre Axel Anderson realmente, me llamo Axel Levy, pero muy joven, en la escuela de teatro se puso de moda ponerse nombre de artista. Y todos nos pusimos nombre de artista. Y yo elegí porque me sonó bonito, Axel Anderson, y en específico por la cantante americana Marian Anderson, de la que yo era muy admirador en esa época. ¿Ah, sí? Sí. Y ese es el nacimiento de mi nombre, que a todo esto está legalizado y es mi nombre real. Pero es un apellido alemán, ¿no? No, Anderson está tomado de ¿No? Marian Anderson. Mi apellido es Levy, mi verdadero apellido es Levy. Levy Gross. Muy bien. Ay, Dios mío. Axel, una de las razones grandes por la cual tú ocupas el sitial que ocupas en nuestro teatro puertorriqueño es porque has trabajado tanto, no solamente en el teatro, sino en todos los medios. Y uno de los más interesantes es que quizás seas el actor puertorriqueño, déjame decirte, llamarte por tu nombre, actor puertorriqueño, que más has trabajado en el cine internacional. Sí, he trabajado bastante, claro, no he hecho una carrera en ese campo, definitivamente no. Hice pequeñas partes porque he viajado y he buscado y he dado muchas vueltas y he hecho partes pequeñas todas en diferentes campos cinematográficos. Hice papeles en películas españolas, hice papeles en películas inglesas, americanas y hasta alemanas. Entonces, de ahí se suma un montón de títulos que algunos de esos de ese material ahora, gracias al invento del videocassette, yo tengo bastantes, no todas, hay algunas que nunca las pude ni las podré conseguir, pero hoy en día uno se puede dar el lujo de tener las películas que hizo, aunque haya hecho una partecita chiquita así, en su casa, cosa que antes era un lujo, ¿verdad? No, pero eso eso es muy bueno. Axel, háblanos un poco sobre Maruja. Maruja, bueno, Maruja nace. Había un grupo teatral, que el primer grupo teatral La Máscara, que era una cooperativa, que llevábamos por la isla, normalmente llevábamos novelas de televisión que habíamos hecho, la novela FAP, etcétera, convertidas en obras de teatro y recorríamos la isla presentándolo como en versión teatral.
A ese grupo se acercó un caballero, se llamaba, ya falleció, Jerónimo Mitchell. Venía de Francia de estudiar cine y nos propuso que él tenía una historia, un treatment de una historia que ¿por qué no hacíamos cine? Imagínate. El grupo no se interesó, el grupo se llamó, era como te digo, una cooperativa, teníamos hasta un camión propio. No se interesaron, pero Víctor Arrillaga, en paz descanse, y yo nos interesamos y nos fuimos a partir de ahí nació Provo Films. Y ese fue el primer proyecto de Provo Films, que se llamó Maruja, sobre esa historia, cuyo guión después escribió Manuel G. Piñera, y que se filmó en Bayamón, y que se filmó en días de semana, mejor dicho, en días festivos y sábados y domingos, porque todos trabajábamos en novelas de televisión en vivo en aquella época. Así que hubo que hacerlo, lo llamamos en un momento dado La Vuelta a Bayamón en 80 años, porque no terminamos nunca de filmarlo. Pero fue una aventura preciosa realmente, todo el mundo con gran dedicación, la mayoría de la gente era su primera experiencia frente a una cámara de cine. Fue la primera experiencia como director de cine para Orzábal Quintana, que había sido editor en la Argentina de cine, pero no había dirigido. Todo el mundo se inauguró allí, pero con muy buena voluntad y con mucha suerte y con un gran entusiasmo y una visión muy clara de lo que queríamos hacer. Eso tengo que reconocerlo. La visión era, vamos a hacer cine comercial bueno. No vamos a hacer cine extraordinario, no vamos a hacer cine buscando la comercialidad a la cañona, sino cine comercial bien hecho. Y creo que eso lo logramos. ¿Te vas? Sí, ¿Y por qué ese viaje tan repentino? realmente soy necesario en Martinica y de seguir aquí me volveré un vago. ¿Cuándo decidiste tu viaje? Anoche. ¿Sabes lo que ha ocurrido? ¿No? Maruja, la esposa de Lorenzo, ha sido asesinada. ¿Qué? No es posible. ¿No lo sabías? No. Eres tú quien me da la primera noticia. ¿Tú llegaste a conocerla bien? Bastante. No voy a negarte que estuve enamorado de ella. Bueno, enamorado. Que anduve detrás de ella. ¿Con algún resultado? Ninguno. Un gran desprecio por su parte, con la consiguiente rabia por la mía. Ayer a la tarde estuve con ella en Playa Vacía. En ese mismo lugar fue donde la encontraron muerta. ¿Cómo? No puede ser. Hoy Maruja Sí, se considera el pescadores clásico Sí. del cine Es puertorriqueño. increíble, ¿verdad? Y mucha gente cree que no ha sido superado nunca. Y se ha convertido en un clásico, al menos, del cine puertorriqueño, pues, y que mucho se le debe adjudicar a esa primera intención. Además, había otro concepto más que se mantuvo en las dos primeras películas, que en total fueron 3, hacer un cine que, si bien su temática podía interesar en todas partes, estuviera bien ubicado en Puerto Rico. No que fuera folclorista, sino que fuera una historia, pero en la realidad puertorriqueña. Tal es así que Maruja es una historia de un pueblo pequeño en Puerto Rico, y El Otro Camino es una historia en una finca cafetalera en el interior de Puerto Rico. La historia podría suceder de acuerdo en todas partes, pero los detalles y el ambiente y el clima eran Puerto Rico. Esos eran los dos principios con los que se fundó Provo Films, y que de haber seguido yo creo que hubiera sido un camino muy correcto. Hoy en día me doy cuenta que era un camino correcto. Habla, Gabriel. Ese hombre tiene que irse de aquí. Hoy mismo. No. Escúchame. Conozco tus argumentos, que es trabajador, que es hábil, que sabe mandar. Exacto. Pero es un borracho. No es cierto. ¿Puedes asegurarlo? Sí. Posiblemente fue un alcohólico. Pero ya no lo es. ¿Tanto has hablado con él? Para deducir no hace falta hablar. Basta observar. ¿Me dirás que dejó de serlo por ti? No. Por el trabajo. Porque ha logrado vencer el vicio o la enfermedad.
En fin, por la vida que hace aquí en la hacienda. ¿Por nada más? ¿Por nadie más? Posiblemente también por mí. Y por ti. Y lo admites. Así. Lo admito, lo admiro y se lo agradezco. Pero es un criminal. ¿Por qué dices eso? Tiene una navaja. La encontró en el galpón. Pero siempre anda con ella. Porque le es útil. Como instrumento, no como arma. Mamá. Mamá, recuerda las condiciones en que llegó aquí. Vino a Campo Traviesa, no por el camino. Hambriento, herido, barbudo. Recuerda sus palabras, sus propias palabras. Cuando no se tiene ningún sitio a donde ir, cualquier camino es bueno. Eso dijo. El otro día alguien me decía, Axel, que tú ibas a volver a revivir la máscara. Y yo tengo los mejores recuerdos que yo tengo como estudiante y luego como profesional, se acerca mucho a la máscara. Las recuerdo con mucho cariño, recuerdo las producciones de ustedes, sobre todo en el Teatro Salvador Brau de la Parada 20, Sí. y aquellas temporadas que podíamos considerar hoy en día una antología del teatro universal. Sí, sí. Yo gocé mucho eso. Yo vi nacer ese movimiento teatral alrededor, no solo la máscara, sino que todo. En esa época hubo un Sí, florecimiento de un grupos, teatro casi independiente, sí, ¿no? de lo que llaman en Sudamérica teatro independiente, que fueron creados. Muchas veces me preguntan cuál es la diferencia. Bueno, el fenómeno de la calidad básica de la realización teatral en Puerto Rico nace del hecho, para mí, de que lo crearon no empresarios. Tal es así que seguimos diciendo productores, que no es sinónimo de empresario. Fueron autores que querían estrenar, actores que querían actuar, escenógrafos que querían hacer escenografías, etcétera, etcétera, etcétera. Esos fueron los empresarios y por eso se empezó con un nivel muy interesante. Se empezó con un nivel no bien abajo, un nivel medio y alto, porque claro, si se hacía con ese deseo de lucirse como actor, lucirse como director, tenías que elegir cosas buenas. No nacía del interés de un empresario de hacer la mayor cantidad de chavos posible. Entonces uno suele bajar. Y por eso, así nació el teatro profesional puertorriqueño, nació con esa suerte. Si tú piensas en el teatro en la Argentina, que yo conozco muy bien, nació con otro tipo de teatro, nació en el teatro del circo, con el sainete, etcétera, porque eran tipos que iban detrás de los chavos. Nosotros no nos pasó eso. Axel, sobre esto vamos a seguir hablando en el próximo segmento. De acuerdo. Bien, gracias. Cometí ciertas imprudencias que afortunadamente no llegaron a los tribunales, pero de todas maneras me cerraron muchas puertas. Fue entonces que comencé con este negocio que usted bien conoce y me atrevo a decir que no lo he hecho mejor ni peor que otros prestamistas, pero deseo terminar ahora con este tipo de negocio. Mis hijos están creciendo y yo deseo que me respeten y lograr el respeto dentro de la sociedad. Y es por esa razón que mi empleo en el banco es una especie de garantía contra las murmuraciones para mí. Y yo no puedo permitir que su marido me despida y me vuelva a arrojar al lodo. Es que comprenda, Krogstad, yo no puedo hacer nada por usted, no puedo. Porque no tiene voluntad para hacerlo. Pero yo tengo medios para obligarla, señora. Va a decirle a mi marido. Así mismo, es que Fueron así muchos- nacieron muchos grupos en esa época Sí, de gran este, importancia en la historia teatral de Puerto Después, Rico. más adelante, Producciones Cisne, Cisne. Alta Escena, Teatro del 60. Claro, claro. Seguimos más o menos el modelo que hemos recibido de La Máscara. Ujú. Las producciones de La Máscara, que trabajó todos los actores de Puerto Sí, Rico, pasaron sí. por La Máscara Sí, fue en aquella maravilloso. época. Fue maravilloso. Y había un público que llenaba la sala
todas las semanas Ujú. y era un sistema de repertorio Sí, también. prácticamente. Había la necesidad de estrenar muy a menudo porque todavía no había un público tan numeroso, pero se trabajaba, se hacía una obra, se estaba ensayando la otra, y después lo hizo el Teatro del 60 en ese Sí, mismo sistema, correcto. ¿no? Sí, fue un muy buen comienzo. Y dentro de las muchas producciones que montó La Máscara, yo recuerdo Nuestro Pueblo. Nuestro Ujú. Pueblo fue una producción muy, podría decir que el adjetivo no sería bonita, pero Ujú. era una de esas producciones que le llegaba a uno como público de una forma que otras producciones no podían llegarle, quizás por la misma sencillez del texto, pero sobre todo por la sinceridad de los intérpretes. Ujú. Es mi obra favorita, casualmente. Si a mí Y, me apuran y me tiran contra la pared, ¿y cuál es tu obra favorita? Es Nuestro Pueblo de Thornton Wilder. y si mal no recuerdo, Thornton Wilder vio esta producción, No, el que vio la producción fue, Clive Barnes, no, un crítico que hay un teatro ahora en Broadway que lleva su Brooks nombre, Brooks Atkinson. Atkinson. Él estaba de casualidad en Puerto Rico y lo llevó, por cierto, alguien que trabajaba en el San Juan Star en aquella época y luego escribió, se convirtió en literato, el señor Kennedy. Sí. Lo trajo, lo conocía desde Estados Unidos y lo trajo a ver la obra. Tal es así que La Máscara se vanagloria de tener una crítica escrita por Brooks Atkinson En el New York sobre Times. nuestra versión de Nuestro Pueblo en Puerto Rico en el New York Times. Y la crítica es muy elogiosa, muy elogiosa. Sí, yo recuerdo eso. Recuerdo que empezaba diciendo que el que crea que el teatro hispano tiene que ser muy flamboyant, como ellos dicen, muy grandilocuente, muy exagerado, vaya a San Juan y vea esa versión de Nuestro Pueblo. Axel, tú comienzas la carrera de actor a muy temprana edad. Sí, más o menos la carrera no, pero la afición hacia hacer teatro como a los 14, 15 años. ¿Y luego de eso? Bueno, empecé en teatro de aficionado de barrio de Buenos Aires, y por culpa de mi hermano. Porque por culpa de tu hermano. Porque mi hermano fue el que se metió en el teatro, en el grupo teatral de aficionado ese del barrio, porque a él le gustaba mucho el teatro y un día yo lo acompañé y entonces faltaba alguien en el ensayo y le preguntaron, ¿el pibe puede leerlo? El pibe era yo y entonces el pibe leyó y dice, ah, no lo lee mal. Y ahí me dieron mi primer papel, hice un mayordomo en una obra que todavía recuerdo su nombre, que fue Jaulas de Oro, de un autor argentino que se llama Roberto Cayol. ¿Sí? Así empezó la cosa. Por eso digo que es culpa de mi hermano. Mi hermano jamás se dedicó a este campo, en absoluto. O sea, te dejó allí a ti. Sí, sí. Luego tu debut profesional fue ¿con? Bueno, profesionalmente, cuando hablamos de profesionales para cobrar dinero, Sí, oficio. sí, fue en el Teatro Alemán de Buenos Aires. Yo empecé siendo actor en idioma alemán. Era una compañía de repertorio, como tú dices, estable, como había una enorme colonia de habla alemana en Buenos Aires. Un empresario, no un productor, un empresario descubrió el negocio y formó una compañía donde trabajaba mucha gente, gente que había emigrado. El elenco era muy impresionante porque había gente de primerísima línea del Burgtheater de Viena, por ejemplo, y había actores desconocidos de teatros de provincia, de Austria o de Alemania o de Suiza. Y como estaban todos en la emigración, se juntaron ahí. Esa fue mi verdadera escuela. Yo trabajé ahí 8 años. Cuanto papel de muchacho joven había, éramos nada más que 2. Nos lo repartíamos a nuestro gusto. El director decía, ahí tiene 2 personajes jóvenes, el que quieran. Y ahí me crié como actor. Después pasé a la academia de Hedy Krilla, que era actriz en esa organización que menciono. Estudié con ella y ya de ahí en adelante empecé a trabajar poco en la Argentina, pero empecé a trabajar ya profesionalmente, un poco de televisión, hice un poco de cine, un poco de teatro, hasta que salí de Buenos Aires y nunca más volví. Digo, volví así pues, de visita, pero... Axel, ¿recuerdas aquellos primeros momentos, aquellas primeras incursiones? Porque tú fuiste parte muy importante del movimiento de teatro en Puerto Rico, la creación de los primeros festivales de teatro puertorriqueños, sí. festivales internacionales. Ujú. Y entonces, ¿cómo eso compara con este momento? Bueno, el promedio de obra que se presentaba, el promedio, era superior al que se presenta ahora. Tal vez seamos culpables, agotamos muchos títulos a través de tantos años, ¿verdad?
El Festival de Teatro Puertorriqueño en los primeros años fue sensacional, pero como digo, también se beneficiaba del hecho de que había habido una literatura teatral antes de los festivales que se pudo estrenar o reestrenar. Después ya dependíamos de que se escribiera todos los años, cosa que no se logró, que todos los años se escribieran 4 o 5 excelentes obras de teatro. Eso no lo consigue la escena internacional. ¿Cómo lo iba a conseguir un solo país, ¿no? Aunque yo creo, y perdóname que cambie de ruta en la conversación, porque eso me parece importante, no hay vida teatral auténtica en un país si no hay literatura teatral. Es mi concepto. Uno puede hacer todo el teatro del mundo magníficamente traducido o sin traducir, si viene de México, Argentina, España, etc. Pero si no hay obra teatral, si no hay dramaturgia nacional, de alguna manera no hay vida teatral en un país. Es demasiado fundamental. Si tú lo piensas, mientras René Marqués se estrenaba, que no quiero dar más nombres para no molestar y ofender a nadie, eso era la médula de la vida teatral del país. Además se hacían grandes obras que deben hacerse, porque después por eso se formó el Festival Internacional, que le llaman, porque no podía uno limitarse a hacer solamente obras puertorriqueñas, y ahí se estuvo muy bien, y ahí se conoció y se conoce la gran literatura internacional teatral, pero sin literatura nacional no puede sobrevivir bien una vida teatral. Axel, de todos esos papeles que tú interpretaste, ¿hay alguno que tú recuerdes más que otro en ese momento? Sí, bueno, recuerdo. Nuestro pueblo, no aquí, pero antes yo había hecho Nuestro Pueblo, había hecho George. Yo había hecho George en español en la Argentina, lo hice en alemán en Colombia, Bogotá, y después ya no lo hice más, como me salí de la edad, y solamente las otras versiones que hubo de Nuestro Pueblo los dirigí. Fue un personaje adorable, pero hay muchos personajes que no olvido. Ha llegado un inspector, con cosa con la que has tenido que ver tú, obra que también hice 2 veces. La hice bajo tu dirección aquí en Puerto Rico y la había hecho en alemán el personaje del hijo menor en Buenos Aires. Es decir, y eso es un personaje, por ejemplo, bien interesante y que me gustó mucho hacer, ¿verdad? Y hay unos cuantos, y tal vez uno tiene suerte. El último que hice fue uno de los personajes que más gocé haciendo, que fue el personaje de Neruda, que también fue con tu dirección. Yo estoy tan agradecido de haber podido hacer ese trabajo, ya avanzados los años de vida, y que me hayan dado la oportunidad de hacer precisamente ese papel y ese trabajo que fue el año pasado, y que fue un gran placer hacerlo. Bueno, sobre este papel y muchos otros más vamos a seguir hablando. Por eso que llaman amor, toda alma suspira. En Telemundo se hace una novela que espero que tú recuerdes, Por eso que llaman amor. Claro que sí, me voy a Tú acordar. escribiste el tema. Yo escribí el y tema lo musical cantabas también, y lo también lo cantabas. cantaba. Me cabe el honor de haber sido el primero en que una novela de televisión tenga un tema musical interpretado por el protagonista. Eso después, hoy en día es bien común, ¿verdad? Sí. Pero nunca se había hecho. Y fue una casualidad que eso surgió así. Teniendo ese dato como base, Sí. siempre yo soñé, y te lo digo ahora, dirigirte a ti en la ópera de 3 centavos de Vaya. Bertolt Brecht. Sería- Porque yo siempre pensé que la persona idónea para representar el máquina baja era Axel Anderson, no había otra persona. Me gustaría, no te creas. O sea que todavía la podemos hacer, ¿verdad, Todavía la Axel? podemos hacer si la hacemos con el verdadero concepto brechtiano de que no es un galán joven, sino que es un hombre, él lo especifica que prácticamente no es un galán, es un hombre de negocios, ¿no? Es un Correcto. comerciante. Así que todo es posible.
Este dato es bien interesante. Axel Anderson es el único actor puertorriqueño que yo conozca que ha hecho una película de vaqueros. ¿Mm? Es cierto, es cierto. Esta película. Se llamó The Finger on the Trigger. Then McNamara, get the sentries posted. And get me a Yankee uniform. A captain's will do. A Yankee uniform? What for? I'm gonna wear it. And you get one too. From now on, this is Yankee POW camp. Tengo una historia que me pasó muy graciosa. Mi inglés es un inglés muy especial porque yo nunca aprendí inglés, nunca tuve un maestro de inglés, nunca tomé un curso de inglés, pero por el beneficio de hablar alemán y hablar español, al llegar a Puerto Rico no sabía decir más que yes y no, es decir, nada, ni una palabra, pero lo fui captando, lo fui pescando, yendo al cine, no sé, la cosa que tuve gran suerte, lo leo con gran facilidad hoy en día, lo entiendo totalmente, pero mi acento, lógicamente, no es americano, ni es inglés, ni es británico, ni es nada de eso, es mi acento, que es más bien europeo a la postre, porque al estar basado en el alemán, y cuando vi el director de esa película, que fui a buscar trabajo estando en Madrid, le dije en inglés, mire, perdóneme, pero este es el acento que yo tengo y yo no puedo hablar inglés de otra manera, así que sí, quiero que lo sepa para que no se engañen. Vamos a hacer una película de vaqueros y mi inglés es este. I don't speak any other English, this is my English. Y me dijo, no se preocupe, si nuestro secretario de Estado puede hablar así, usted puede hacer una peliculita de vaqueros. Nuestro secretario de Estado en Estados Unidos era Henry Kissinger, que por cierto tiene un acento muy parecido al mío, porque él es alemán de nacimiento y tiene acento alemán cuando habla inglés. Sí, todavía lo tiene. Sí. Entre las muchas películas que has hecho está también Bananas. Bananas, Woody esa fue una Allen. experiencia muy interesante. En realidad yo no iba a actuar en esa película para nada, porque yo estuve a cargo de la producción en Puerto Rico y con eso me bastó y me sobró. Trabajé 18 horas diarias. Pero un día faltó un actor y ese día me metí yo. Y fue la única otra vez que yo tuve barba, porque esta es una segunda ocasión en mi vida que tengo barba, pero tenía barba porque había jurado no afeitarme hasta que terminara la película. Y entonces para esa escena vino bien, era un señor que lo torturaban con la música de O Marieta, una opereta. Sí, El una concepto opereta. de que, y él decía, por favor quítenlo, yo declaro lo que quieran. Entire store of Naughty Marietta. It will make him talk. Oh, please, no more. I can't stand operetta, please. Talk, you fool, and we'll stop the phonograph. I talk, but please cut it off, please. When is the revolution set for? First week of July. You're a liar. That's only 2 months away. No. Esposito is timing it to coincide with the American 4th of July, so as to imitate his hero, George Washington. Where does he get enough weaponry? Esposito has a way of getting weapons, but I do not know the plan. Y en otra de esas películas así comerciales norteamericanas, Assassins con Antonio Banderas Sí. y el otro hombre. ¿Cómo se llama? Stallone. Stallone, sí. sí. Sí, eso fue bien normal. Eso aquí se supo que se iba a venir a filmar esa película. Una casting director llamó gente. Nos hicieron interpretar ese texto que iba a tener el personaje imaginando a la contrafigura frente a una camarita. Y lo mandaron para Estados Unidos y me eligieron. Mr. Ratt, you're aware, señor, that there may be a withdrawal fee? Yes, I am. This will take some time. I've got all day. Please take care. Please, follow me right this way, sir. My seat right over here. Ahora, te diré una verdad. Es que muchas veces se ha dicho eso. En cine es más importante en qué película estás que lo que haces. Tú puedes ser protagonista. Yo he sido protagonista del Otro Camino y de Maruja. No significa nada. Pero si has trabajado en una película de gran efecto comercial, eso es importante. Te contaré una historia que no es mía. Un muchacho llegó a Madrid cuando yo vivía en Madrid. Había intervenido en la película La Dolce Vita. Había hecho uno de los paparazzi.
Se presentó y la prensa empezó a hablar. Acá tenemos uno que fue paparazzi en la película Dolce Vita. Tú recuerdas que la Dolce Vita fue un súper éxito Federico cinematográfico. Fellini, ¿no? El tipo empezó a trabajar como actor en España, solamente porque había estado en la Dolce Vita y lo único que había hecho, clic, 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 clic. Y es que ese es el fenómeno. Yo lo viví personalmente en pequeño. Yo había intervenido en Battle of the Bulge, sí, y estaba en Londres, no, en Berlín. Y se filmó la película de Quilla Memorandum y yo fui, presenté mis papelitos, yo quiero trabajar. Me dijo, ¿qué hizo usted? Bueno, yo hice esto y tengo un resumen. What did you lately? ¿Qué hizo últimamente en cine? Digo, bueno, yo hice Battle of the Bulge. ¿Qué hizo usted? Digo, nada, el oficial alemán que le pide la rendición. Oh, well. Bueno, si usted era lo suficientemente bueno para Ken Aneken, que fue el director de aquella película, es suficientemente bueno para mí. Es decir, todo lo que había hecho en mi vida no contaba. Contaba el que había estado en un súper éxito haciendo un papelito chiquitito así. Tenía mucho más importancia. Y eso es así. Uno camina con el éxito de la película en cine, más que con el trabajo individual valioso que pueda hacer una película de menos éxito. Es un negocio muy extraño. The German commander wishes to communicate with the American commander of the encircled town of Bastogne. He's a little busy right now. What's on your mind? From the German commanding general to the commander of the American troops fighting in Bastogne. With the changing fortunes of war, the USA forces in and around Bastogne have become completely surrounded by superior German armored units. The only possibility to spare the American troops from total annihilation is their honorable surrender, which will also prevent the slaughter of helpless civilians. You have 1 hour of truce to reply. Blindfold him. Take him up to the command post. Do you have a light? Non-smoker. Padre, yo me quiero confesar. Dijo que no es el momento, hijo, por Dios. Digo que tú eres un buen hombre, anda, vamos, eres... Padre, confiéseme. Está bien, no te pongas de malas, veamos cómo era esto. Arreglamos. ¡Habla! Sí, muy bien, hijo, adelante, adelante. ¿Qué veo, padre? Es un milagro. Nunca he sido ciego. Al principio hablamos del entrenamiento en los comienzos de Axel Anderson en una academia de arte dramático en Argentina. En nuestro país, por muchos años ya ha existido el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, han existido otras escuelas que han surgido, porque siempre en esto del teatro es bueno aprender, es bueno que el estudiante, que la persona interesada en el teatro se envuelva en algún tipo de entrenamiento
un maestro que yo tuve decía, el entrenamiento puede ser bueno, puede ser malo, puede ser mejor, puede ser peor, pero el entrenamiento es necesario. Y sobre esto quiero que Axel converse con unos estudiantes que tenemos en el estudio. Buenas, Axel Anderson, saludos. Yo soy Saludos. Pablo Venegas, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tiene una preguntita, ¿hasta qué punto usted cree que el actor debe sugerir a nivel de montaje y bloqueo? ¿O debe el actor ser una marioneta o títere del director? Bueno, decididamente no debe ser una marioneta del director, y soy director y no quisiera que fuera marioneta, y sería un mal director el que convierta a un actor en una marioneta. No sé si tú tratas de decir que si en los ensayos uno debe actuar ya, entregarse, o solo hacer, digamos, los elementos básicos de movimiento y de sugerir la actuación. No, yo personalmente no soy de eso. Yo personalmente, tanto como actor como director, me gusta la actuación tal como va a ser luego en la función, con todo. Yo prefiero recortarle al actor exceso de vehemencia o de pasión o de entusiasmo que tener que decirle más. Yo tengo una experiencia que viví personalmente una vez ensayando una obra como actor, y tuve un compañero al frente. Hice la escena y entonces me dijo, oye, lo hiciste como si fuera en serio. Y digo, bueno, eso no es la intención, ¿acaso? El que sea un ensayo no significa que no lo hagas en serio. Es decir, porque para eso se ensaya, porque si no iríamos directamente a la función con la letra sabida y asunto arreglado, ¿no? Correcto. No, definitivamente hay que darle, como dicen los italianos, con tutti. ¿Cuáles son sus criterios para la aceptación de un personaje? ¿Para la? Aceptación de un personaje. Aceptación, ¿a qué te refieres? ¿Para que uno acepte un personaje? Sí. No, no hay nada, es decir, en nuestro oficio difícil, lo que puede haber un motivo que rechaces un papel, pero para aceptar, digo, eso le sucede a las grandes estrellas, de que le mandan muchos libretos y él dice, esta no la quiero hacer y esto sí, porque es todo el negocio del cine, es así, pero el común de los actores, el 99% de los actores del mundo hacen los papeles que aparecen para ser hechos. Pueden rechazar un papel porque a lo mejor la obra tiene un mensaje que realmente les resulta detestable, o porque realmente es tan ínfima la calidad del texto que prefieren no hacerlo. Pero eso no es lo común. Los actores queremos actuar y queremos trabajar y queremos ganarnos la vida con nuestro oficio. Así que eso de la aceptación nos pondría en una posición de dioses que pronto se morirían de hambre. Buenas tardes, mi nombre es Giuseppe Vázquez, soy estudiante del Departamento de Drama de la UPR. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se acerca usted al preparar un personaje para la televisión y cómo se acerca usted a preparar un personaje para el teatro? Ok, hay evidentemente diferencia. Como en televisión normalmente hacemos o novelas o teledramas más bien cortos, es decir, lo primero que se hace en televisión es realmente aprenderse el texto, porque se trabaja con mucho apuro, en la televisión nuestra al menos, hay mucho apuro, hay mucha prisa, ¿no? El tiempo vale oro y los que cuentan el oro ese no quieren darlo mucho. Entonces, lo primero es aprenderse muy bien el texto, realmente. Y luego se ensaya con el director, pero los directores en las cosas dramáticas no suelen tener mucho tiempo en dedicarse a la actuación de los actores. Tienen que estar muy dedicados en este país. Los directores también manejan, ponchan, como decimos nosotros, es decir, que dirigen también las cámaras. Tienen muchos problemas como para poderle dedicar mucho tiempo, que no lo hay, a preparar los personajes. Sí le dan indicaciones, sí lo corrigen si no está bien, pero básicamente se espera del actor que haga el papel él, motus propio. Luego el director le dirá, mira, no grites tanto, o no me lo hagas así, y además no mires para acá porque no tengo cámara de ese lado. Mientras que en el teatro, afortunadamente, uno tiene tiempo. Es decir, se habla que normalmente una obra de teatro lo menos que se ensaya son 30 días.
Y en 30 días de ensayo, aunque no son días completos, pero 30 días de 2, 3, 4 horas, sí se puede elaborar con el director, evidentemente, y por motus propio, elaborar el personaje de acuerdo a la visión del director para que en conjunto luzca correcto. Por eso tú ves actuaciones más completas normalmente, más elaboradas, más profundas en el teatro que en los programas de televisión. Hola, mi nombre es José Santos Ferrer. Mi pregunta es, ¿actualmente usted piensa que es posible la creación de un teatro de repertorio en Puerto Rico? ¿Y qué se necesitaría para llevarlo a cabo? Bueno, un teatro de repertorio, para eso haría falta, señor, dinero, porque si no, no hay manera de mantenerlo, ¿verdad? Es decir, haría falta los grandes teatros de repertorio que existen en el mundo, todos ellos están subvencionados por municipios o por ciudades o por países, para que ese elenco se dedique exclusivamente a hacer una obra detrás de otra, a poder reponer, porque por eso se llama de repertorio, reponer en un momento dado una obra que se ha hecho previamente. No es fácil, es fundamentalmente un factor económico, diría yo, y que alguien tenga ganas realmente de organizar una cosa semejante. Lo veo lejos, lo veo difícil. Gianna Pandolfi, del Departamento de Educación, Teatro. ¿Algunos consejos para la nueva generación? Bien. Hay uno que está muy cerca de mi corazón y de mi interés por el teatro y por la vida teatral y por la vida teatral en Puerto Rico. Por favor, no le tengan miedo a la emoción. Estoy notando una especie de miedo a la emoción. Una especie de, hay que ser sobrio, hay que ser underacted, hay que ser... Todo eso no tiene nada que ver con la emoción a la que yo me refiero. Yo no me refiero al overacting como emoción. Pero métanle el sentimiento, sientan lo que... yo no digo vivan, porque es un disparate vivir un personaje, no se puede, pero sientan la situación y dejen que fluya y que salga. Tengan el placer de actuar. Estudien, aprendan todo lo que puedan del oficio, que hay mucho que aprender para poderse manejar debidamente, pero no pierdan esa vocación de aficionado al teatro en el buen sentido de la palabra. La afición por el teatro no debe desaparecer y el sentimiento, porque para hacer cosas sin sentimiento existen otros artes, existe la literatura, existen los ensayos, pero si vamos a hacer el texto, hacerlo vivo, en escena o frente a la pantalla, démosle todo lo que podamos de adentro hacia afuera. Seguimos conversando con Axel Anderson. Look at me. You look at me. I will not be terrorized by you anymore. Go back where you belong and pay for what you did. Leave that. And get out. You also want this, but you won't get it. Be careful. If they get close, don't look into their eyes. ¿Recuerdan ustedes cuando éramos pequeños,
cómo nuestros padres nos contaban historias muy misteriosas para convencernos de que debíamos cumplir con lo que nos habían ordenado. En ocasiones para convencernos de que fuéramos a dormir temprano. Gracias. Sería interesante, Axel, que hablásemos sobre algo que todo el mundo habla, que lo vemos continuamente en las revistas, en los periódicos. Yo oigo a los estudiantes hablar de esto continuamente, y es de la fama. ¿Qué es eso? Debería contestarte, ¿qué es eso? No sé, es decir, definitivamente, es que no me, de veras no me considero una persona famosa. No, muy famoso es, no sé, Laurence Olivier, Alec Guinness y Ricky Martin, no sé, qué sé yo. Tú sabes, famoso, conocido. La gente sabe quién es uno. Si te refieres a eso, sí, eso sucede, eso no lo podemos ocultar. Me sucede a mí en Puerto Rico, casi exclusivamente, como es natural. En mi caso es muy agradable. En mi caso es sumamente agradable porque la gente es muy gentil conmigo. La gente me saluda por la calle, me reconoce. Generalmente me reconoce cuando hablo. Puedo estar parado y nadie me hace nada, entonces le digo, dígame una cosa, Axel Anderson. Y hoy mismo me saludaron 2 personas en la calle que me preguntaron una cosa y cuando contesté, usted es Axel Anderson. Entonces fueron muy gentiles. Yo he tenido gran suerte. Yo he tenido la suerte de hacer mi trabajo, que me gusta mucho, de ganarme la vida con él y de además, lo dije hoy en una actividad que hubo esta mañana, de ñapa. Me gané el cariño y la simpatía y el afecto y el respeto del público de Puerto Rico, y eso es una ñapa, pero vaya que ñapa, ¿verdad? Así que si eso es fama, es bien agradable. Ahora tengo entendido que hay otro tipo de fama y yo no lo he vivido. La fama de que no lo dejan tranquilo, de que no puede vivir, de que lo llaman por teléfono, de que lo persiguen por todas partes, de que le sacan fotos, de que averiguan tu vida privada. Dicho de paso, la gente o los periodistas descubren de tu vida privada lo que tú quieras que descubran de tu vida privada. Porque sí es verdad que en una época incluso yo fui galán, así que hubo esa época en que, el galán, a ver qué historias hay, qué sé yo. Y una vez tuve una conversación con la queridísima Mirta Silva, que tú recordarás que tenía un programa de chismes, y que se encontró conmigo y me dijo, me dijeron que hace como 6 meses tú y Elena se divorciaron. Le digo, sí. Ay, caramba, dice, pero ya no es noticia. Digo, esa era la idea. Es decir, que uno puede tranquilamente impedir eso, sin gran esfuerzo. Y además a mí no me ha pasado mucho, es decir, a mí no me ha perseguido la prensa mundial averiguando a ver qué hago y lo que no hago, sino que todo lo contrario, a mí la gente me trata con un afecto y un cariño. Como alguien me dijo en un pueblo una vez, lo que pasa, Anderson, que usted estuvo tanto tiempo en esa cajita, estábamos en su casa, refiriéndose al televisor, que uno lo siente como de la familia. Eso es muy grato, eso es fantástico y eso se agradece. Axel, como actor, ¿hay algún papel que se haya quedado, que te hubiese gustado hacer, que te gustaría hacer? Quedó un papel sin hacer que ya no podré hacer, definitivamente por la edad. Es un papel que hubiera querido hacer, que es el Marchbanks de Cándida, de Bernard Shaw. Ese personaje, siempre dije, lo voy a hacer, y de pronto me convertí en un señor viejo que evidentemente no puede hacer Marchbanks, que porque declara en escena que tiene 18 años, lo dice en el texto. Así que evidentemente, ese creo es uno de los personajes que hubiera querido hacer y que nunca hice. El otro día hablaba con Mirna Casa de los grandes personajes, de las grandes obras de teatro, y soñábamos con una producción de El tío Baña, de Anton Chekhov. Bueno, eso sí me encantaría hacerlo, desde luego. Yo pensé, claro, ¿por qué no? Es una obra de pocos personajes. Pocos personajes. Casi todo el mundo está en Puerto Rico, los buenos actores están en esa edad ideal, que no se pudo haber hecho 20, 30 años atrás, porque sería maquillar la gente, claro, ¿no? Claro. Pero en estos momentos sí se puede hacer una de ese tipo de obras realistas, de verdad, con la gente a cara pelada, actuando unos personajes. Sin inventar, y es una obra con mucho sentimiento, de gran sentimiento, y yo acabo de mencionarle a la joven ese factor
que solamente así se puede hacer con cuore, como dicen los italianos. Sí, y hablando de esto, de lo que mencionaste anteriormente y el sentimiento, etcétera. Axel, cuando mencioné Tío Baña, en una obra realista, ¿cuánto el actor trae de su experiencia y cuánto el actor se sirve del texto de la Bueno, en mi caso personal, ajá, porque no todo el mundo tiene, cada cual, hay muchos libritos. Tu hay sistema, muchos tu libritos. sistema, tu método. Yo busco en el personaje todo lo que haya afín conmigo. Porque digo, eso es tiempo ganado, experiencias vividas, sentimientos entendidos, todo eso, todo que a mí me pudo haber pasado esto, o me ha pasado esto. Lo otro es lo que agrego, pero el primer porcentaje es realmente entregarme yo al personaje, con mi yo, con el de Stanislavski, y después agregarle, claro, porque puede haber factores que no tienen realmente nada que ver conmigo. Ese es el sistema que yo suelo usar desde siempre, desde siempre. Claro, para eso hay que amar la vida para vivirla, hay que vivir la vida para amarla, ¿verdad? De grata recordación, Sí. sí. Y es cierto, nuestra profesora, que tú, a la postre, hoy me entero que tú sabes quién es Liedi Krila, nos solía decir que un actor, en esa época empezaba la televisión, tenía que andar por el mundo como una antena de televisión, bien extendido así para captarlo todo, entenderlo todo, enterarse de todo, saberlo todo, porque nunca sabe cuándo le va a ser útil para un personaje. Un actor debe estar enterado, un actor debe saber de cosas y de casos y de todo lo que pasa y de sentimientos y de emociones, porque así tiene como un cofre de cual sacar cuando lo necesita para hacer su personaje. Axel, en Suena fácil, ¿no? Ha sido un placer tenerte en Estudio Actoral. En nombre de todos nosotros, Axel, gracias. Gracias a ti, Dean. Muchas gracias.